pusimos a escribir, a pensar, y hicimos un primer documento donde lo que marcamos fueron esas coordenadas de las que no nos queríamos salir, que tenían de marcar luego con firmeza la coherencia del proyecto. Esas coordenadas eran que, en primer lugar, pues nos acercasen al modelo del Museo Foro, es decir, que la exposición no solo fuera significativa, comprensible, interesante para el mundo actual, en el sentido de nuestra sociedad de referencia, ¿no? La nuestra, la que nos rodea, que le aportase algo y sobre todo que fuera una herramienta de reflexión, o sea, un lugar donde de forma lúdica, relajada, cómoda, el visitante se sintiese inmerso en un proceso de replanteamiento, de introspección incluso respecto al mundo que le rodea y a su propia posición dentro de él, ¿no? De sus ideas, sus actitudes, sus prejuicios. Esto del Museo Foro, yo creo que, pues me corregirá mi madre, no sé si es Davalón el primero que habla del tema, pero ya por los 70, ahora está muy recogido por la museología crítica. Todo esto tiene que ver, cuando yo me incorporo al proyecto, efectivamente lo que hice fue pues, incorporar no solamente una visión desde el público, sino también una visión desde la teoría museológica. De ahí la idea del Museo Foro. También el propio Rivière, desde la nueva museología, habla de la función que debe desarrollar el museo para la sociedad. ¿Qué significa esto? A mí me recuerda la frase esta en la que acababa nuestro antiguo reglamento de... Bueno, no, el reglamento de museos no, la ley de patrimonio, cuando dice que la cultura es el medio más directo a la libertad de los pueblos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la cultura es la libertad de los pueblos? ¿Cómo se articula eso de verdad? Yo creo que eso se vincula directamente con el Museo Foro. El museo o la cultura solamente tiene sentido cuando nos proporciona discursos e interpretaciones que nos hacen conocer mejor el mundo complejo en que vivimos y tener conciencia de él y noción de cómo nos afecta y qué podemos hacer nosotros para cambiarlo. Eso es lo que es la cultura según lo que decía ese preámbulo de nuestra ley. Y es lo que intentamos hacer aquí. Queremos entonces que el museo nos interpele y nos dé una diversidad de ideas que nos permitan conocer lo que nos rodea, que nos permitan ser ciudadanos activos para cambiar nuestro entorno después de conocerlo. Eso es lo que estamos intentando hacer en Fascinados. Y es lo que introdujimos en esa primera vuelta. Cambiar una exposición que era meramente de historia, simplemente contaba algo sobre nuestro pasado, para ver qué podía aportar esa historia sobre el pasado a nuestro conocimiento del presente. ¿Por qué nos importa conocer cómo fueron nuestras relaciones con Oriente? Para valorarlas en la actualidad y para valorar la interculturalidad, como decía Sofía, en el presente. En coherencia con ese modelo, la exposición tenía que ser accesible, que es una etiqueta que viene a significar, a denominar que el museo dejaba de hablar al público, dirigirse a la sociedad desde el interior de sus paredes, desde su tradición, desde su manera científica de aproximarse a las colecciones, para intentar, en primer lugar, plantearse cuáles eran las preguntas, las necesidades del visitante que se acerca a un museo y, por tanto, a partir de ellas diseñar toda la exposición, no solo los contenidos, sino también sus estrategias comunicativas. La accesibilidad, sabéis que es una cosa que define McManus, entonces hay una gran cantidad de accesibilidades que hay que tener en cuenta cuando diseñas una exposición. Está desde la psicológica, que es que el visitante, digamos, la impresión que tiene el visitante sobre el museo antes de llegar a él y que le puede llevar al museo, o puede actuar como un freno a la hora de acudir a la institución, a la física, a la cognitiva. Toda esta clase de accesibilidades hay que tenerlas en cuenta porque afectan al conjunto del diseño del producto cultural en todos los aspectos, como veremos después probablemente, cuando hable Loisa, pero también lo tenemos en cuenta. Esa necesidad de que el público debe encontrar deseable y grata su experiencia expositiva porque al fin y al cabo es lo que está esperando, una experiencia grata en primer lugar y también de conocimiento, y luego solamente a partir de ahí intentar que ese conocimiento sea significativo para su vida presente. Además, la exposición tenía que estar, lo que queríamos que estuviese abierta, está como todas las que vendrán a continuación, a nuevos públicos, es decir, que sirviesen de polo de atracción de nuevos visitantes, de segmentos del público que no están representados en el espectro de visitantes del museo. En ese sentido, no aspiramos todavía a
para eso hace falta estrategias mucho más complejas y que ni siquiera sería solamente responsabilidad de los museos atraer al no público, pero sí al menos atraer a nuevos segmentos del público potencial. El museo también participó en una experiencia pionera, luego hablarán Sofía y Luis, el primer estudio público que se hizo en los museos estatales, junto con otros 3 museos que también pertenecen o dependen de la Secretaría General de Museos Estatales, y ahora está inmerso, como todos, en el laboratorio público, que nos está arrojando información trascendente para saber quién viene y quién no viene, y por qué viene, y si le interesa lo que les ofrecemos, etcétera, etcétera. Eso además también motivaba que además vinculásemos a la exposición un proyecto de evaluación, ¿no? Que no solo para saber qué tal habían funcionado las cosas, ¿no? Y además ir modificando y reconduciendo la exposición para que cumpliese con todos estos objetivos, sino además también para conocer al público que venía a la exposición y para saber si la exposición realmente había cumplido con los objetivos, si realmente había venido segmentos nuevos, ¿no? Por la dirección del tema, el hecho de ser una exposición atractiva, más comunicativa, etcétera, había tenido alguna eficacia en ese sentido, ¿no? Y por último, bueno, pues como respondía a la coherencia con eso de nuevo, pues al final todas estas finalidades son una especie de cadena que forman un todo, ¿no? Una lleva a la otra. Pues queríamos que fuera como primera exposición del programa de exposiciones experimentales, pues eso, que fuera experimental en todos los sentidos, ¿no? A nivel de la dirección del tema, los enfoques, de la construcción del discurso, del uso de los recursos. Queríamos que supusiera un verdadero cambio respecto a la tradición, ¿no? Expositiva y comunicativa del museo, basada fundamentalmente, para los que lo conocéis, en el binomio, digamos, taxonómico o positivista, que es la exhibición de colecciones ordenadas por tipologías, técnicas, centro de producción, que eso interesa a los investigadores, y la exposición de ambientes que llamamos de contextos, de reconstrucción de contextos, digamos, una exposición más cerca por un poco del funcionalismo, en el sentido de que al menos opone a los objetos en relación dentro de un contexto, ¿no? La primera museología del contextual, ¿no? Que ya tiene, pues no sé, como 100 años por ahí, ¿no? Entonces parecía que era un buen momento para renovar no sé si quieres abundar. Bueno, muy brevemente, sí, porque... en lo del abierto a nuevos públicos, en realidad es que, claro, lo de abrirse a nuevos públicos se suponía que iba a ser una consecuencia del cambio de imagen que el museo está inmerso. Bueno, ya lo he explicado de Sofía. Es un cambio temático, es un cambio de aproximación a la interpretación de las colecciones, es un cambio también de imagen. Todo ello también intentaba ofrecer un producto cultural más interesante para públicos más amplios que el público del museo, que ya veremos después, era muy concreto, de mujeres mayores, universitarias, que quería cambiar el museo, quiere abrirse al conjunto de la sociedad en lo posible. Y en cuanto a la exposición experimental, también lo ha dicho Sofía, ahí es donde verdaderamente yo encajaba mejor en este proyecto. Porque, ya también lo ha dicho Cufa, estábamos en la subvención justamente en ese momento llevando a cabo una línea de investigación sobre estrategias expositivas en la subdirección. Nosotros nos interesan las estrategias expositivas en términos generales para todas las exposiciones, pero para nosotros poder participar en esta era un campo de pruebas estupendo para desarrollar nuestra propia línea, con lo cual confluían perfectamente los dos. Sobre el interés del museo de conocer mejor qué estrategias podía aplicar en la futura exposición permanente y nuestro propio interés en la subdirección de conocer esas estrategias de forma teórica. Bueno, estos objetivos, esas finalidades, evidentemente nos obligaban a trabajar de una determinada manera, ¿no? Ya se ha anticipado en las charlas anteriores, pero suponían incorporar un nuevo modelo de exposición, una nueva manera de producir y de mediar y transformar el conocimiento tesorado con el museo, o que a lo mejor hay que producir nuevo, como así ha sucedido, porque nos varía el acumulado. Es una reflexión que haremos luego más tarde, pero además nos obligaba a incorporar nuevas metodologías, ¿no? De trabajo, pero también, pues eso, como ya se ha dicho varias veces, pues el ponernos la necesidad de conocer al público y de conocer cuál es la mejor manera de comunicarnos con él y de hacer comprensible el discurso de la exposición, pues nos obligaba a incorporar ese proyecto de evaluación, ¿no? Que ya tenerlo en cuenta, ¿no? Que es lo más difícil, ¿sabes? Porque está muy bien hacerlo, queda
para los anales y para los manuales En ese sentido, queda muy bien hacer curioso, porque una evaluación, pero luego hay que ser coherente haciendo un apunte, y fastidiarte a veces también, porque te rompen muchas ideas previas, muchas estructuras mentales que tenemos como especialistas en las colecciones, como conservadores de museo, y supone aceptar que esa especie de espejito mágico, ¿no?, que es la evaluación, te esté diciendo que no eres la más guapa del reino, ¿no? pues es que, apuntando lo que dice Fernando, cuando comenzamos con el día de evaluaciones, Elena Cortés, que como ha dicho Sofía se acaba de jubilar y que era la memoria viva de toda la Dirección General de Bellas Artes, me pasó no menos de 10 proyectos de evaluación, claro, en papel amarillento, los más antiguos, que por cierto te los tengo que pasar a Luisa porque lo tengo ahí encima de la mesa, ¿no? Y que evidentemente pues tampoco puede mirarme, pero que ponen de manifiesto esta idea que dice Fernando, que en el pasado, incluso cuando se llevaban a cabo esta clase de proyectos de evaluación o de estudios de público, sistemáticamente nunca se aplicaban en la realidad de las exposiciones, y ese es otro importante logro de esta exposición, donde, como veremos después, cada uno de los resultados de las evaluaciones se han intentado aplicar. A veces los hemos aplicado más, a veces los hemos aplicado menos, a veces ha sido imposible, pero en todos los casos lo hemos intentado. Ha sido, en todos los casos, sí, procesos de evaluación dirigidos a la práctica. Incluso la sumativa, como decíamos antes, está dirigida a las futuras exposiciones, porque tiene un componente de análisis teórico de estrategias expositivas que queremos aplicar en futuras exposiciones.